Nunca olvidaré el rostro pálido de doña Sofía cuando me agarró del brazo en la reja de la casa de mi suegra. «¡No entres!», susurró con urgencia, sus ojos desorbitados por el terror. Su cuerpo entero temblaba mientras miraba nerviosamente por encima del hombro hacia la casa de ventanas cerradas. Apenas tuve tiempo de procesar sus palabras cuando el ensordecedor sonido de las sirenas de la policía rompió el silencio de la tarde y 2 patrullas se detuvieron bruscamente frente a la casa. Lo que descubrí en las horas siguientes destruiría por completo todo lo que creía saber sobre el hombre que había dormido a mi lado durante 7 años, el padre de mi hijo de 5 años, quien dormía en el asiento trasero del auto después de nuestro viaje sorpresa para visitar a la abuela enferma. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó hace 4 días. Estaba preparando la cena cuando Ricardo llegó a casa, pálido, hablando por teléfono. Apagué la estufa y me acerqué, preocupada por su expresión. Sí, entiendo. Estaré allí lo más pronto posible. Colgó y me miró con ojos llenos de preocupación. Mi madre está enferma, muy enferma. Necesito ir a su casa ahora mismo. Doña Beatriz vivía en un pueblo pequeño, un pueblo mágico, a unas 3 horas de distancia, como Tepoztlán. Ella era una mujer fuerte, rara vez se enfermaba, lo que hacía la noticia aún más alarmante. ¿Qué tiene? ¿Es grave?, pregunté, ya pensando en lo que necesitaríamos empacar. No sé bien. El médico de la familia llamó, dijo que tiene fiebre alta, delirando. Podría ser neumonía. Ricardo ya estaba sacando una maleta del armario. Tú te quedas con Pedrito. No sabemos qué tiene. Puede ser contagioso. No quiero arriesgarme a exponerlos. Acepté, aunque de mala gana. Doña Beatriz y yo siempre tuvimos una relación cercana, diferente a la mayoría de las nueras con sus suegras. Ella me acogió como a una hija desde el primer día, y la idea de no estar allí para ayudarla me molestaba. Llama cuando llegues, por favor, y manténme informada sobre su estado. Ricardo asintió distraídamente mientras echaba algo de ropa en la maleta. 20 minutos después, besó mi frente y la cabeza de Pedrito, que veía caricaturas en la sala, y partió. En los 2 días siguientes, solo recibí mensajes cortos de Ricardo. ¿Llegué bien? Estamos en el doctor. Ella está descansando ahora. Situación bajo control. El tercer día, sin embargo, el silencio. Mis llamadas caían directo al buzón de voz. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Una ansiedad creciente comenzó a apoderarse de mí. Intenté convencerme de que Ricardo probablemente estaba ocupado cuidando a su madre, tal vez en un hospital con mala señal de celular. Pero algo en el fondo de mi mente seguía incomodándome. 7 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer cuando algo no estaba bien. En la mañana del 4.º día, tomé una decisión. Pedrito y yo haríamos una visita sorpresa. Quizás doña Beatriz estaba mejor y nuestra presencia la animaría. Si estaba peor, Ricardo necesitaría apoyo y yo podría ayudar a cuidarla. Pedrito, ¿qué tal si vamos a visitar a la abuela? Le damos una sorpresa a ella y a papá, sugerí durante el desayuno. Los ojos de Pedrito brillaron. ¿Vamos a ver a la abuela? ¿Puedo llevarle el dibujo que hice para ella? Claro que sí, mi amor. Le encantará. En pocas horas, empaqué una pequeña maleta con ropa para 2 o 3 días, las medicinas de Pedrito, algunos juguetes y chucherías para el viaje. Antes de salir, dudé por un momento e intenté llamar a Ricardo una vez más. Buzón de voz de nuevo. Le envié un mensaje diciendo que lo extrañábamos y que estábamos preocupados, sin mencionar nuestro viaje. Realmente quería darle una sorpresa. El viaje fue tranquilo. Pedrito durmió la mayor parte del tiempo, y yo me perdí en mis pensamientos, oscilando entre la preocupación por doña Beatriz y una sensación extraña que no podía nombrar. Ricardo había estado distante en las últimas semanas, más reservado, trabajando hasta tarde. En su momento, lo atribuí al estrés del trabajo. Era gerente financiero en una empresa de inversiones
y frecuentemente hablaba sobre la presión de manejar el dinero de los clientes. Pero ahora, conduciendo por la carretera con solo el sonido bajo del radio y la respiración suave de Pedrito en el asiento trasero, comencé a repasar pequeños detalles, momentos que parecían insignificantes de forma aislada, pero que juntos formaban un patrón perturbador. Llamadas que contestaba en el patio, lejos de mis oídos. Un nuevo candado en el cajón de su escritorio en casa. Viajes de trabajo más frecuentes. Pequeñas mentiras sobre dónde había estado o con quién. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Estaba siendo paranoica. Ricardo era un buen esposo, un padre amoroso. Si estaba escondiendo algo, probablemente era alguna sorpresa para mí o una preocupación laboral que no quería compartir para no inquietarme. Cuando finalmente llegamos al tranquilo pueblo donde vivía doña Beatriz, el sol comenzaba a ponerse. Navegué fácilmente por las calles familiares hasta la casa amarilla de ventanas azules donde mi suegra había vivido desde que se jubiló como maestra. Inmediatamente noté algo extraño. Todas las ventanas estaban cerradas, con las cortinas corridas, algo inusual para doña Beatriz, a quien le encantaba la luz natural y el aire fresco. El auto de Ricardo estaba estacionado enfrente, lo que me trajo algo de alivio. Al menos, él estaba allí, como había dicho. Estacioné detrás de su auto y apagué el motor. ¿Llegamos, Pedrito?, preguntó mi hijo, frotándose los ojos somnolientos. Sí, amor. Llegamos a casa de la abuela. Pero puede que esté dormida, así que tenemos que estar muy calladitos, ¿de acuerdo? Pedrito asintió, desabrochándose el cinturón de seguridad. Salimos del auto, y mientras sacaba nuestra maleta de la cajuela, observé la casa más atentamente. Estaba extrañamente silenciosa. Ningún movimiento, ninguna luz visible por las rendijas de las cortinas. Si doña Beatriz estaba enferma y Ricardo la cuidaba, ¿no debería haber alguna señal de actividad? «¡Ven, mami!». Pedrito ya corría hacia la reja, ansioso por ver a su abuela. Cerré la cajuela y seguí a mi hijo. Estábamos casi llegando a la reja cuando noté un movimiento al otro lado de la calle. Una mujer salió apresuradamente de una de las casas vecinas, haciéndome señas frenéticamente. «Ana, Ana, espera», llamó en voz baja, urgente. La reconocí como doña Sofía, vecina de toda la vida de mi suegra, una señora amable que siempre nos ofrecía pan de naranja cuando la visitábamos. Ahora, sin embargo, su rostro estaba pálido, casi gris, y su cuerpo entero temblaba visiblemente mientras cruzaba la calle hacia nosotras. «Pedrito, espera aquí un momento. Mami necesita hablar con doña Sofía». Mi hijo se detuvo, intrigado por la expresión seria en mi rostro. Doña Sofía llegó hasta mí jadeando, como si hubiera corrido kilómetros en lugar de solo cruzar la calle. «No entres», susurró, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Sus ojos estaban desorbitados, asustados. Algo muy malo está pasando en esa casa. «¿Cómo dice doña Sofía? Doña Beatriz está enferma, mi esposo la está cuidando». «No, no, no», sacudió la cabeza frenéticamente. «Beatriz no está aquí. Viajó a visitar a su hermana en Guadalajara. Salió hace 5 días». Mi corazón se aceleró. ¿Guadalajara? No, debe haber un error. Ricardo me dijo que está enferma, con fiebre alta, quizás neumonía. «Ana», doña Sofía apretó mi brazo con más fuerza. «Te lo digo, Beatriz no está en esa casa, y algo muy extraño está sucediendo. Tu marido llegó anteayer, con otra mujer». Fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. ¿Otra mujer? ¿Ricardo? La información simplemente no tenía sentido, no encajaba con la realidad que yo conocía. «Debe ser alguna enfermera», sugerí débilmente. «O una doctora, quizás». Doña Sofía negó con la cabeza. No era una profesional de la salud, Ana. Y no parecían amigables. Él la arrastró dentro de la casa. Ella se veía asustada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la tarde tranquila. 2 patrullas policiales aparecieron en la esquina, acercándose rápidamente. «¡Mami, la policía!», exclamó Pedrito,
corriendo a agarrarse de mis piernas, asustado por el ruido. Las patrullas se detuvieron bruscamente frente a la casa y 4 policías salieron, 2 de ellos con las manos en sus armas en la cintura. El oficial que parecía estar al mando, un hombre alto con un bigote canoso, se dirigió rápidamente a la reja. «Señora, por favor, aléjese de la casa», ordenó con voz firme, pero no hostil. «Necesito que lleve al niño a un lugar seguro». Pero esta es la casa de mi suegra», balbuceé, confundida y asustada. «Mi esposo está ahí dentro». El oficial intercambió una mirada significativa con sus colegas. «¿Cuál es el nombre de su esposo, señora?» «Ricardo Armendáriz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí la policía?» El oficial hizo un gesto a 2 de sus colegas, quienes inmediatamente se posicionaron a los lados de la casa. Luego se dirigió a mí con un tono más suave. «Señora Armendáriz, soy el comandante Gustavo. Necesitamos que usted y su hijo se retiren por cuestiones de seguridad. ¿Podría esperar en casa de doña Sofía? Necesitaremos hablar después». Doña Sofía inmediatamente tomó mi hombro. «Ven, Ana, vamos a mi casa. Pedrito puede tomar un chocolatito caliente mientras esperamos». Como en un sueño, o mejor dicho, una pesadilla, me dejé guiar al otro lado de la calle, cargando a Pedrito. Él se agarraba de mi cuello, asustado por la situación que no comprendía. Desde la terraza de doña Sofía, observamos a los policías rodear la casa. El comandante habló algo por un megáfono que no pude distinguir completamente. Hubo un momento de silencio tenso, y luego, con un movimiento rápido y coordinado, 2 policías forzaron la puerta principal. El sonido de la madera astillándose resonó en la calle silenciosa, haciendo que Pedrito apretara aún más su abrazo en mi cuello. Los policías entraron rápidamente, armas en mano. «¿Qué está pasando, doña Sofía?», pregunté con voz temblorosa. La señora suspiró pesadamente, guiándome al interior de su casa. «Anoche», comenzó, después de acomodar a Pedrito en la cocina con una taza de chocolate y algunas galletas de animalitos, escuché gritos provenientes de la casa de Beatriz, gritos terribles, de mujer. Ella se estremeció visiblemente. Luego, vidrios rompiéndose, y después, silencio. Sentí que la sangre se me helaba. «¿Y usted no llamó a la policía ayer?» «Tuve miedo», admitió, avergonzada. «Vivimos en un pueblo pequeño, Ana. No estamos acostumbrados a la violencia. Pensé que tal vez era solo una pelea, pero luego, muy temprano esta mañana, vi a tu esposo cargando algo hacia la cajuela de su auto. Algo grande, pesado. Parecía una maleta muy grande». Mi mente se negaba a procesar lo que estaba insinuando. «Ricardo, mi Ricardo, el hombre que amablemente espantaba las arañas del baño por mí porque sabía que les tenía miedo, el hombre que le cantaba nanas a Pedrito incluso cuando estaba agotado por el trabajo. No, era imposible». «Salió conduciendo», continuó doña Sofía, «y regresó 1 hora después, sin la maleta. Fue entonces cuando decidí llamar a la policía. Les conté todo lo que vi. Me pidieron que me quedara en casa y les avisara si lo veía de nuevo». Me senté pesadamente en el sillón de doña Sofía, sintiendo como si el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Nada tenía sentido. ¿Por qué Ricardo mentiría sobre su madre? ¿Quién era la mujer que doña Sofía había visto? Y lo más inquietante de todo, ¿qué había en esa maleta pesada? Mis pensamientos fueron interrumpidos por golpes firmes en la puerta. Doña Sofía fue a abrir, y un momento después, el comandante Gustavo entró en la sala. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos, compasión, tal vez, que hizo que mi estómago se hundiera aún más. «Señora Armendáriz», comenzó, sentándose en el sillón frente a mí. «Necesitamos hablar. Es sobre su esposo». El comandante Gustavo se quitó su sombrero y lo colocó sobre la mesa de centro, un gesto que parecía anticuado, pero que traía consigo cierta solemnidad. Sus ojos,
cansados pero amables, se encontraron con los míos. Señora Armendáriz, lo que le voy a decir es difícil, pero necesito que mantenga la calma, especialmente por su hijo. Asentí mecánicamente, mi cuerpo entumecido por la ansiedad. Su esposo no está en la casa, comenzó. La casa está vacía. ¿Vacía?, repetí confundida. Pero su auto está afuera. Sí, el auto está allí, pero la casa fue completamente registrada. No hay nadie dentro. Intenté procesar esa información. Si Ricardo no estaba allí, ¿dónde podría estar? ¿Y por qué dejaría el auto? Comandante, no entiendo. Mi esposo me dijo que su madre estaba enferma, que él vino a cuidarla. Pero doña Sofía dice que mi suegra está en Guadalajara. Sí, lo confirmamos, dijo el comandante. Nos pusimos en contacto con la hermana de la señora Beatriz en Guadalajara. Su suegra está allí, de visita. Partió hace 5 días. 5 días. Incluso antes de que Ricardo me dijera que estaba enferma. Pero entonces, ¿por qué mi esposo me diría que estaba enferma? El comandante suspiró, un sonido pesado que parecía cargar el peso de muchas verdades desagradables que había tenido que comunicar a lo largo de los años. Señora Armendáriz, hay más. Encontramos evidencia perturbadora en la casa. Me gustaría que viniera conmigo a echar un vistazo, pero... Miró significativamente hacia la cocina, donde Pedrito todavía estaba sentado. Yo me quedaré con el niño, ofreció doña Sofía de inmediato. Puede ver una caricatura en la televisión mientras ustedes hablan. Después de acomodar a Pedrito frente al televisor con sus galletas y chocolate caliente, seguí al comandante afuera. La calle ahora estaba llena de curiosos, mantenidos a una distancia respetable por 2 policías. Otro policía estaba tomando fotos del auto de Ricardo. Estamos examinando el vehículo, explicó el comandante, buscando evidencia. ¿Evidencia de qué? Quise preguntar, pero algo me lo impedía. Quizás el miedo a la respuesta. Cuando entramos en la casa, fui inmediatamente golpeada por un olor fuerte y químico, como producto de limpieza mezclado con algo metálico que no pude identificar. La sala de estar, que siempre había sido un espacio acogedor y ordenado, reflejo de la personalidad meticulosa de doña Beatriz, estaba en desorden. El sillón había sido movido, los cojines estaban esparcidos por el suelo, y un jarrón de cerámica que mi suegra adoraba estaba roto en una esquina. ¿Qué pasó aquí?, susurré, mirando alrededor con creciente horror. Creemos que hubo una lucha, respondió el comandante. Según el relato de doña Sofía, una mujer fue vista entrando en esta casa con su esposo anteayer, y anoche se escucharon gritos y sonidos de objetos rompiéndose. Di unos pasos hacia el centro de la sala, sintiendo mis piernas temblar. Mis ojos fueron atraídos hacia una mancha oscura en el suelo de madera. Una mancha que alguien había intentado limpiar, pero no completamente. ¿Es sangre?, pregunté, mi voz casi inaudible. El comandante asintió gravemente. Sí, y hay más en el cuarto de visitas, por aquí. Lo seguí por el pasillo familiar hasta el pequeño cuarto donde Pedrito siempre dormía cuando visitábamos. La puerta estaba entreabierta y un policía estaba agachado cerca de la cama, examinando algo en el suelo con una linterna. A diferencia de la sala, el cuarto estaba impecablemente ordenado. La cama hecha a la perfección, el suelo visiblemente limpio, cada superficie pulida. Era una limpieza no natural, casi obsesiva. ¿Nota cómo este cuarto es diferente al resto de la casa?, preguntó el comandante. Asentí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Fue limpiado recientemente, muy bien limpiado, pero no completamente. Señaló al policía con la linterna. Estamos usando luz ultravioleta. Revela rastros de sangre que no son visibles a simple vista. El policía encendió la luz especial, y ante mis ojos horrorizados, el suelo aparentemente limpio reveló manchas fantasmales, un patrón de salpicaduras que alguien había intentado desesperadamente borrar. Hay más en el baño, continuó el comandante. Alguien intentó limpiar una cantidad considerable de sangre.
Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Este no podía ser mi esposo, el padre de mi hijo. Tenía que haber algún error, alguna explicación. Comandante, comencé, mi voz temblorosa. Debe haber un error. Ricardo no. Él nunca. Señora Armendáriz, me interrumpió amablemente. Hay algo más que necesita saber. Su esposo ha estado bajo investigación durante meses. ¿Investigación? ¿Por qué? Por fraude financiera. Ricardo Armendáriz y su socia, Cristina Meneses, son sospechosos de operar un esquema piramidal a través de la empresa de inversiones donde trabaja. Estamos hablando de millones de pesos desviados de inversionistas. ¿Fraude? ¿Millones? Sentí como si el suelo estuviera desapareciendo bajo mis pies. No, negué con la cabeza. Ricardo es gerente financiero, sí, pero es honesto. Siempre lo ha sido. Vivimos modestamente, no tenemos lujos. Los fondos desviados no fueron a gastos personales ostentosos, explicó el comandante. Fueron transferidos a cuentas en el extranjero, offshore. Sospechamos que su esposo y la señora Meneses estaban planeando huir del país con el dinero. La señora Meneses, la mujer que doña Sofía vio. Recordé lo que había dicho, que la mujer parecía asustada, que Ricardo la arrastró dentro de la casa. ¿Y esa mujer?, pregunté hesitantemente. ¿Es la persona cuya sangre está en el suelo? El comandante intercambió miradas con el policía que seguía examinando el cuarto. Es lo que sospechamos, sí. La cantidad de sangre es consistente con una herida grave, posiblemente fatal. Fatal. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. ¿Y usted cree que Ricardo...? No pude terminar la frase. Era demasiado absurdo, demasiado terrible. Señora Armendáriz. El comandante puso una mano suave en mi hombro. Hay algo más que debe saber. Encontramos un diario debajo de la cama. Aparentemente pertenece a Cristina Meneses. La última entrada es de ayer. En ella escribe sobre haber descubierto que su esposo planeaba traicionarla, quedarse con todo el dinero. Ella lo confrontó y él se puso violento. Violento. Una palabra que nunca asocié con Ricardo. En 7 años de matrimonio, nunca lo vi perder el control. Nunca lo vi levantar la voz, mucho menos la mano. ¿Cómo podía ser este el mismo hombre? Me tambaleé hasta el borde de la cama y me senté, incapaz de mantenerme en pie por más tiempo. Mi cabeza daba vueltas con la cantidad de información, cada una más devastadora que la anterior. ¿Y la maleta?, pregunté casi involuntariamente, recordando el relato de doña Sofía. El comandante dudó, como si sopesara cuánto debía contarme. La estamos buscando. Su esposo fue visto saliendo con la maleta esta mañana, conduciendo fuera del pueblo. Regresó sin ella 1 hora después. Tenemos equipos rastreando la región, especialmente áreas aisladas como cerros o presas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al entender la implicación. Estaban buscando un cuerpo, el cuerpo de Cristina Meneses. En ese momento, el policía que estaba en el cuarto se levantó abruptamente. «Comandante, encontramos algo». Estaba sosteniendo un pequeño objeto brillante con unas pinzas. Era un brazalete delicado, de oro con pequeñas piedras azules. Nunca lo había visto antes. «No es mío», dije automáticamente, «y tampoco de doña Beatriz». «Probablemente pertenece a Cristina Meneses», asintió el comandante, haciendo un gesto al policía para que guardara la evidencia en una bolsa de plástico. Mi teléfono sonó repentinamente, haciéndome saltar. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas. Un número internacional aparecía en la pantalla. «Puede ser mi suegra», dije, mostrándole el teléfono al comandante. Él asintió. «Conteste y ponga el altavoz, por favor». Con el corazón acelerado contesté. «¿Hola? ¿Ana? Ana, gracias a Dios». La voz de doña Beatriz sonó distante, pero claramente agitada. «¿Estás bien? ¿Y Pedrito? ¿Dónde están?»
Estamos bien, doña Beatriz, respondí, tratando de mantener la voz tranquila. Estamos en su casa, de hecho. Hubo un momento de silencio confuso al otro lado de la línea. ¿En mi casa? ¿Cómo? Ana, estoy en Guadalajara, en casa de mi hermana. Lo sé, respondí, sintiendo que las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Acabo de descubrirlo. Ricardo me dijo que estaba enferma, que él vino a cuidarla. ¿Enferma? ¿Yo? Su voz subió una octava. No, Ana, estoy perfectamente bien. Ricardo me llamó esta mañana desesperado. Me dijo... Su voz falló. Me dijo que tú y Pedrito habían sido secuestrados. Dijo que necesitaba dinero para el rescate, que debía transferir todos mis ahorros a una cuenta que me indicó. Secuestrados. La mentira se volvía más elaborada, más terrible. El comandante gentilmente tomó el teléfono de mi mano. Señora Beatriz, aquí es el comandante Gustavo de la Policía Ministerial. Su nuera y su nieto están a salvo con nosotros. No ha habido ningún secuestro. Su hijo le mintió. Dios mío, gimió doña Beatriz. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Ricardo? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, señora. Por favor, no transfiera ningún dinero a la cuenta que su hijo le indicó. Estamos en medio de una investigación que puede involucrar crímenes graves. Después de algunas garantías de que Pedrito y yo estábamos realmente bien, y la promesa de mantenerla informada, el comandante finalizó la llamada. Me quedé sentada en el borde de la cama, en silencio, tratando de procesar todo. Mi esposo, el hombre que amaba, el padre de mi hijo, era un criminal, un defraudador y posiblemente un asesino. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente, mi voz sonando extrañamente vacía incluso para mí misma. Ahora, respondió el comandante, necesitamos encontrar a su esposo antes de que intente huir de nuevo. Y para eso, señora Armendáriz, necesitamos su ayuda. La sala de estar de doña Sofía se había transformado en un improvisado centro de comando policial. Mapas fueron esparcidos sobre la mesa de centro, radios transmitían mensajes codificados y policías entraban y salían constantemente, siempre con expresiones serias. Pedrito dormía en el cuarto de visitas, agotado por el estrés y la confusión del día. Sentada en el sillón, con una taza de té intacta frente a mí, escuchaba al comandante Gustavo explicar el plan. «Tenemos razones para creer que su esposo regresará», dijo, marcando un punto en el mapa del pequeño pueblo. Dejó el auto en casa de su madre, probablemente para no levantar sospechas, y ahora que le pidió dinero a doña Beatriz, querrá saber si hizo la transferencia. «Y ustedes quieren usar eso como carnada», constaté, sintiendo un extraño distanciamiento, como si estuviera hablando de un extraño, no del padre de mi hijo. «Exactamente», confirmó el comandante. «Doña Beatriz lo llamará diciendo que el banco está poniendo dificultades para la transferencia internacional, que exigen que un representante haga el retiro personalmente aquí en México. ¿Y creen que él se lo creerá? Las personas desesperadas creen lo que quieren creer», respondió el comandante. «Y su esposo debe estar muy desesperado ahora. El pensamiento de que Ricardo, mi Ricardo, pudiera ser descrito como desesperado, era surreal. En nuestra vida juntos, él siempre había sido la definición de calma y estabilidad. Cuando Pedrito nació prematuramente y pasó 2 semanas en terapia intensiva neonatal, fue Ricardo quien mantuvo la compostura, quien me consoló cuando me desmoronaba. ¿Cómo podía ser este el mismo hombre que ahora huía de la policía, posiblemente con sangre en sus manos? ¿Y dónde se montaría esa trampa?, pregunté, forzándome a volver al presente, a enfocarme en el plan. El comandante señaló otro punto en el mapa, fuera de los límites del pueblo. «Aquí, la antigua fábrica de mezcal abandonada. Es lo suficientemente aislada para que se sienta seguro, pero también nos da espacio para posicionar equipos alrededor sin ser detectados». Observé el mapa, tratando de visualizar la operación. La fábrica abandonada estaba a unos 5 kilómetros del pueblo, en la carretera que llevaba a la capital,
la Ciudad de México. Era un punto estratégico, lo suficientemente lejos para parecer discreto, pero no tan aislado como para levantar sospechas. ¿Y cuál sería mi papel en todo esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El comandante intercambió miradas con uno de los policías antes de responder. Señora Armendáriz, no le voy a mentir. Su presencia podría ser un elemento crucial. Si su esposo la ve, eso podría desarmarlo, hacer que baje la guardia. Quiere que sea el cebo, traduje directamente. No la pondremos en peligro, aseguró apresuradamente. Usted se quedaría en una camioneta de observación, a una distancia segura. Solo aparecería después de la captura, cuando él ya estuviera contenido. Pensé en Pedrito, durmiendo inocentemente en el cuarto de al lado, sin idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Pensé en doña Beatriz, que me había acogido como a una hija, ahora enfrentando la terrible revelación sobre el hijo que había criado. Y pensé en Cristina Meneses, una mujer que nunca conocí, pero cuya sangre manchaba el suelo de la casa de mi suegra. Lo haré, decidí, mi voz sorprendentemente firme. Pero con una condición. Pedrito se queda aquí con doña Sofía. Él no puede ver nada de esto. El comandante asintió aliviado. Claro, ya lo habíamos considerado. Dejaremos a 2 policías aquí para su protección también. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Doña Sofía preparó un cuarto para Pedrito, donde él dormía pacíficamente, ajeno al caos que había engullido nuestro mundo. Lo observé por unos minutos antes de salir, su carita relajada en el sueño, sus pequeños dedos agarrados al conejito de peluche que había traído de casa. ¿Cómo le explicaría que su padre, su héroe, era un criminal? ¿Cómo protegería su corazón del dolor que seguramente vendría? En la sala, el comandante Gustavo hablaba por teléfono con doña Beatriz, dándole instrucciones precisas sobre lo que debía decirle a Ricardo. Ella llamaría. Diría que estaba enfrentando dificultades con la transferencia internacional, que el banco exigía un representante local para autorizar el retiro. ¿Está entendiendo doña Beatriz?, preguntó el comandante. Es crucial que parezca natural, que él crea que usted realmente está intentando ayudarlo a conseguir el dinero del rescate. Al otro lado de la línea, escuché la voz temblorosa de mi suegra. Incluso a la distancia, incluso después de descubrir las mentiras de su hijo, ella seguía siendo la mujer fuerte que yo admiraba. Entiendo perfectamente, comandante. Haré mi parte, por Ana y por mi nieto. Cuando colgó, el comandante se giró hacia mí. Ella lo llamará en 15 minutos. Si muerde el anzuelo, tendremos cerca de 1 hora para posicionarnos en la fábrica abandonada. Asentí mecánicamente, todavía tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Una parte de mí aún esperaba despertar en cualquier momento, descubrir que todo era solo una pesadilla terrible. Pero el peso del celular en mi mano, el olor a café que venía de la cocina de doña Sofía, el murmullo constante de las radios policiales, todo era demasiado real. ¿Y si no aparece?, pregunté súbitamente. El comandante intercambió miradas con uno de los policías antes de responder. Entonces seguiremos buscando. Tenemos equipos rastreando toda la región, verificando carreteras, hoteles, posadas. No irá lejos, señora Armendáriz, especialmente si cree que puede obtener el dinero de su madre. 15 minutos después, el teléfono del comandante sonó. Era doña Beatriz, lista para hacer la llamada a Ricardo. Todos en la sala se quedaron en silencio mientras el comandante ponía la llamada en altavoz. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando pensé que caería en el buzón de voz, la voz familiar de mi esposo sonó al otro lado de la línea. «Madre, ¿conseguiste el dinero?». Era la voz de Ricardo, pero al mismo tiempo no lo era. Había una frialdad, una dureza que nunca había percibido antes. O tal vez siempre estuvo allí, y yo simplemente no quise verla. «Ricardo, hijo», la voz de doña Beatriz temblaba genuinamente. No necesitaba fingir la desesperación.
Estoy haciendo todo lo que puedo. Fui al banco aquí en Guadalajara, pero me dijeron que una transferencia de ese valor a una cuenta desconocida levantaría sospechas, que necesitarían autorización especial. No tenemos tiempo para burocracia, madre, interrumpió Ricardo, su voz tensa. Ellos dieron un plazo. Si no entrego el dinero... Lo sé, hijo, lo sé. Por eso el gerente del banco sugirió otra solución. Tienen un representante en México, en nuestro pueblo. Él puede autorizar el retiro directamente, sin toda esa burocracia. Estará con el dinero en efectivo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía ver a Ricardo sopesando, evaluando los riesgos. Finalmente habló. ¿Dónde sería ese encuentro? En la antigua fábrica de mezcal, al final de la carretera principal. El gerente dijo que es un lugar discreto, donde nadie vería la transacción. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Hoy por la tarde a las 5. Estarás solo, con un maletín negro. Necesitas ir solo también, Ricardo. Él fue muy claro sobre eso. ¿Y el dinero estará todo allí? ¿Todo lo que pedí? Sí, hijo. Todo mi dinero de la jubilación, los ahorros de una vida. Pero vale la pena, si eso trae a Ana y Pedrito de vuelta a salvo. La mención de nuestros nombres hizo que mi estómago se revolviera. ¿Cómo podía usar así a las personas que supuestamente amaba? De acuerdo, dijo Ricardo después de una pausa. Lo encontraré, pero si es una trampa, madre, si algo sale mal. No es trampa, hijo. La voz de doña Beatriz falló. Es tu madre tratando de ayudar. Por favor, trae a mi nieto y a mi nuera de vuelta a salvo. La llamada fue terminada. Todos en la sala soltaron la respiración que inconscientemente contenían. Mordió el anzuelo, anunció el comandante, ya levantándose y haciendo señas a los otros policías. Vamos a prepararnos. La siguiente hora fue un borrón de actividad. Autos policiales disfrazados partieron a intervalos estratégicos para no levantar sospechas. Chalecos antibalas fueron distribuidos. Radios fueron verificados. Un policía fue seleccionado para el papel de representante del banco. Un hombre de mediana edad con apariencia confiable que estaría posicionado en el centro de la fábrica abandonada, junto a un maletín negro, lleno de papel recortado en forma de dinero, con algunos billetes reales en la parte superior. Antes de salir, fui al cuarto donde Pedrito dormía y besé su frente. «Mamá vuelve pronto», susurré. «Te amo más que a nada». Doña Sofía estaba en la puerta del cuarto observando. «Estará bien», me aseguró, poniendo una mano amable en mi hombro. «Lo cuidaré como si fuera mi propio nieto». Asentí tragándome el nudo en la garganta. «Gracias por todo, doña Sofía». «Ve», dijo con firmeza, «haz lo que tienes que hacer. Después reconstruimos la vida». El sol comenzaba a ponerse cuando llegamos a las afueras de la fábrica abandonada. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y púrpura, una belleza que contrastaba cruelmente con la oscuridad de la situación. La antigua fábrica de mezcal, cerrada hace más de una década, se erigía como un fantasma industrial contra el horizonte. Paredes de concreto descoloridas, ventanas rotas, una reja oxidada colgando de bisagras que parecían a punto de ceder. Fui posicionada en una camioneta de observación, estacionada a unos 200 metros de la fábrica, escondida por una hilera de nopales y árboles. Dentro de la camioneta, monitores mostraban imágenes de cámaras estratégicamente posicionadas alrededor y dentro de la fábrica. El policía disfrazado de representante del banco ya estaba en posición, en el centro de lo que un día fue el vestíbulo principal de la fábrica, un maletín negro a su lado. «Vendrá pronto», murmuró el comandante Gustavo, sentado a mi lado en la camioneta. «Manténgase tranquila, señora Armendáriz. Todo saldrá bien». Quería creerle. Quería creer que después de este día terrible podría comenzar a reconstruir algún tipo de vida para Pedrito y para mí. Pero ¿cómo reconstruir sobre ruinas tan profundas? «Movimiento», anunció uno de los policías en la camioneta, señalando a uno de los monitores.
Mi corazón se disparó cuando vi una figura solitaria acercándose cautelosamente por la entrada lateral de la fábrica. Incluso en las imágenes granuladas de las cámaras de seguridad, incluso con el casco de motocicleta cubriendo su rostro, yo reconocería a Ricardo en cualquier lugar. El hombre que amé, el hombre que traicionó no solo a mí, sino a sí mismo, a todo lo que yo creía que él era. Se movió como un depredador, cauteloso, calculador. Se detuvo a una distancia segura del policía disfrazado, observando. Su mano derecha estaba escondida dentro de la chaqueta. «Está armado», murmuró el comandante, llevando el radio a sus labios. «Equipos en posición, sospechoso armado». El policía disfrazado hizo un gesto hacia el maletín, intentando atraer a Ricardo más cerca. «¿Eres del banco?», preguntó Ricardo, su voz amortiguada por el casco. «Sí, señor», respondió el policía con calma. «Tengo el dinero aquí», como acordó con su madre. Ricardo dio un paso al frente, luego se detuvo, todavía desconfiado. «Muéstrame el dinero primero». El policía se agachó y comenzó a abrir el maletín. Fue entonces cuando el comandante dio la señal. «Ahora», ordenó por el radio. En segundos, luces potentes se encendieron de todos lados, inundando la fábrica abandonada. Policías surgieron de sus escondites, armas apuntadas. «¡Policía! ¡Alto! ¡Manos a la cabeza!». Los gritos resonaron por las paredes de concreto. Ricardo se congeló por un instante. Luego, con un movimiento rápido, sacó un arma de dentro de la chaqueta y disparó al aire. «¡Aléjense!», gritó, retrocediendo hacia la salida. «No», susurré, horrorizada al ver a mi esposo, el padre de mi hijo, transformado en ese extraño desesperado y peligroso. Ricardo intentó correr, pero ya estaba rodeado. Uno de los policías disparó, acertando el neumático de la motocicleta que estaba estacionada en la entrada. El sonido del disparo resonó por la fábrica abandonada, seguido por el estallido del neumático. Desestabilizado, Ricardo tropezó y cayó pesadamente al suelo. El arma se le escapó de la mano, deslizándose por el concreto sucio. En segundos, 3 policías lo inmovilizaron, forzando sus brazos hacia atrás y esposándolo. «Ricardo Armendáriz, usted está arrestado por fraude, sospecha de intento de homicidio, extorsión y posesión ilegal de arma», anunció uno de los policías, mientras retiraba el casco de la cabeza de Ricardo. Por primera vez en días, vi el rostro del hombre que había compartido mi cama, mi vida. Ya no había máscara de amabilidad, de estabilidad. Sus ojos estaban salvajes, furiosos, su mandíbula tensa en una expresión que nunca había visto antes. «Lo llevaremos a la comisaría», dijo el comandante Gustavo, levantándose y haciendo una señal al conductor de la camioneta. «¿Usted quiere verlo ahora o prefiere esperar hasta que estemos en la comisaría?». Dudé solo un momento. «Ahora», decidí. «Necesito mirarlo a los ojos. Necesito entender. Si es que hay algo que entender». El comandante asintió. «Vamos, entonces». Cuando la camioneta se detuvo a pocos metros de donde Ricardo estaba siendo levantado del suelo por los policías, sentí una ola de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, confusión, incluso un doloroso resquicio de amor. Este hombre había sido mi mundo durante 7 años, el padre dedicado de mi hijo, o eso creía yo. Salí de la camioneta lentamente, mis piernas temblorosas. Ricardo, ahora de pie, flanqueado por policías que sujetaban firmemente sus brazos, giró la cabeza hacia el sonido de la puerta abriéndose. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de shock. «¿Ana?», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí?». Me acerqué cautelosamente, deteniéndome a unos metros de distancia. Observé su rostro, buscando cualquier rastro del hombre que pensé conocer. No encontré nada. «Hola, Ricardo», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Sorpresa, ¿no? Pedrito y yo vinimos a visitar a tu madre enferma». La comprensión reemplazó lentamente la confusión en su rostro. Sus ojos se entrecerraron,
calculadores. Ana querida, esto es un malentendido, intentó, su voz súbitamente suave, persuasiva, la misma voz que usaba para convencer a Pedrito de comer verduras, para calmarme después de un día difícil. Puedo explicarlo todo. Estoy trabajando en una operación secreta, tratando de atrapar criminales dentro de la empresa. Tuve que mentir para protegerte, para proteger a Pedrito. Era una mentira tan transparente, tan desesperada, que casi me río. Casi. Basta de mentiras, Ricardo, dije, manteniendo la voz baja, consciente de los policías a nuestro alrededor. Sé lo de la fraude, sé lo de Cristina Meneses, vi la sangre en el suelo de la casa de tu madre. El cambio en su rostro fue instantáneo y aterrador. La máscara de preocupación se desmoronó, revelando algo frío y calculador debajo. No sabes nada, siseó. Sé lo suficiente. Sé que me mentiste durante años. Sé que usaste mi nombre y el de Pedrito para intentar extorsionar a tu propia madre. Sé que... Mi voz falló por un momento. Sé que pudiste haber matado a una mujer y escondido su cuerpo. Ricardo no lo negó. No demostró remordimiento. En cambio, me miró con una frialdad que me hizo temblar. Siempre fuiste tan ingenua, Ana, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tan fácil de engañar. Sí, querida, voy a trabajar hasta tarde. Claro, amor, es solo un viaje de negocios, y tú lo creías todo, sin cuestionar, sin dudar. Cada palabra era como una puñalada, pero mantuve mi postura. No le daría la satisfacción de verme desmoronarme. Tienes razón, Ricardo. Fui ingenua. Creí en ti porque te amaba, porque confiaba en ti. Mi único crimen fue creer que el hombre con el que me casé era quien decía ser. Antes de que Ricardo pudiera responder, surgió una conmoción en la entrada de la fábrica. Policías corrían hacia una figura que se tambaleaba hacia adentro, una mujer con ropa rasgada y sucia, uno de los brazos envuelto en un trapo ensangrentado. «¡Comandante!», gritó uno de los policías. «La encontramos en la carretera, intentando llegar hasta aquí». La mujer levantó el rostro, revelando moretones y cortes, pero ojos que ardían con determinación. Era joven, quizás 30 años, con cabello oscuro que un día debió ser elegante, ahora enmarañado y sucio. «¡Cristina!», susurró el comandante a mi lado. Cristina Meneses estaba viva. El efecto sobre Ricardo fue inmediato y violento. Se debatió contra los policías que lo sujetaban, su rostro contorsionado en furia. «¡Tú!», gritó. «¿Cómo es posible? Deberías estar muerta». Los policías lo contuvieron con dificultad, mientras otros corrían para ayudar a Cristina, que parecía a punto de desmayarse. Uno de ellos ofreció agua. Otro llamaba a una ambulancia por el radio. «Fallaste de nuevo, Ricardo», dijo Cristina débilmente, pero con una dureza sorprendente. «Como siempre». El comandante me guió gentilmente de vuelta a la camioneta, alejándome de la escena caótica. «Vamos a la comisaría, señora Armendáriz. Allí podremos entender mejor lo que sucedió». Antes de que la puerta de la camioneta se cerrara, miré una última vez al hombre que había sido mi esposo. Me miraba con una expresión que no pude descifrar, rabia tal vez, o algo más frío y calculador. Este extraño, me di cuenta con un escalofrío, había dormido a mi lado durante 7 años, había sostenido a nuestro hijo recién nacido, había prometido amarme hasta que la muerte nos separara. Y durante todo ese tiempo, nunca lo conocí de verdad. La comisaría era un edificio antiguo en el centro del pequeño pueblo, con paredes desconchadas y muebles gastados que habían visto días mejores. Sentada en una silla incómoda en la oficina del comandante Gustavo, con una taza de café malo enfriándose frente a mí, esperaba que Cristina Meneses fuera traída después de recibir los primeros auxilios de los paramédicos. Ella se negó a ir al hospital hasta hablar con nosotros, explicó el comandante, entrando en la sala después de verificar la situación. Las heridas son graves, pero no parecen ser fatales. Es una mujer fuerte. Asentí silenciosamente, todavía tratando de procesar todo.
Cristina Meneses, la mujer que yo automáticamente había odiado horas atrás, la otra mujer en la vida de mi esposo. Ahora sentía solo una extraña conexión con ella, ambas víctimas del mismo hombre, aunque de diferentes maneras. ¿Y Ricardo?, pregunté. Está en la sala de interrogatorio. Pidió un abogado, lo cual es su derecho. Pero con la evidencia que tenemos, más el testimonio de la señora Meneses, no hay mucho margen para la defensa. La puerta se abrió y 2 policías entraron escoltando a Cristina. Se veía mejor que en la fábrica. Su rostro había sido limpiado, revelando moretones en varias etapas de curación, y su brazo estaba ahora adecuadamente vendado. Pero eran sus ojos lo que llamaban la atención, oscuros, intensos, con una determinación que parecía superar el dolor físico. Se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa, y por un momento solo nos observamos. 2 mujeres cuyas vidas habían sido destruidas por el mismo hombre. «Soy Ana», dije finalmente, extendiendo la mano por impulso. Ella miró mi mano extendida, dudó por un segundo, luego la estrechó brevemente. «Cristina». Su voz era más fuerte de lo que esperaba, con un ligero acento que no pude identificar. El comandante carraspeó, encendiendo una grabadora sobre la mesa. «Señora Meneses, si se siente lo suficientemente bien, quisiera que nos contara exactamente qué sucedió en la casa de la señora Beatriz Armendáriz». Cristina respiró hondo, mirando rápidamente hacia mí antes de comenzar su historia. «Conocí a Ricardo hace 3 años, en la empresa de inversiones donde trabajaba. Yo era consultora financiera, especializada en atraer nuevos inversionistas». Hizo una pausa, humedeciendo sus labios resecos. Al principio, era solo una relación profesional. Ricardo tenía ideas brillantes, sabía cómo hacer que el dinero rindiera. Yo tenía los contactos, la habilidad de ganarme la confianza de los clientes. ¿Cuándo comenzaron a defraudar a los inversionistas?, preguntó el comandante. Cristina bajó la mirada por un momento. Comenzó pequeño, un desvío aquí, otro allá. Luego fue creciendo. Ricardo era convincente. Decía que los clientes ni se darían cuenta, que era dinero que ellos nunca extrañarían. Mientras ella hablaba, intenté conciliar esa imagen con el Ricardo que yo conocía. El hombre que cuestionaba si realmente debíamos aceptar el cambio incorrecto que un cajero nos había dado de más. El hombre que donaba regularmente a la campaña de abrigo de la escuela de Pedrito. En el último año, las cosas comenzaron a complicarse, continuó Cristina. Algunos clientes comenzaron a hacer preguntas, a exigir estados de cuenta detallados. Nos dimos cuenta de que era solo cuestión de tiempo hasta que todo saliera a la luz. Y fue cuando decidieron huir, completó el comandante. Sí. Ricardo sugirió que saliéramos del país, que comenzáramos una nueva vida en el extranjero. Habíamos transferido la mayor parte del dinero a cuentas en el extranjero, estaba todo listo. Cristina se detuvo, sus ojos se fijaron en mí. Él me dijo que era soltero, que no tenía familia, solo supe de usted y su hijo después de que ya era demasiado tarde. Sentí un nudo en la garganta. Ricardo no solo me había mentido a mí, sino también a ella. Ambas éramos piezas en su juego elaborado. ¿Qué pasó en la casa de su madre?, pregunté, mi voz casi un susurro. Cristina cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando las cosas comenzaron a ponerse peligrosas en la ciudad, Ricardo sugirió que nos escondiéramos en la casa de su madre. Dijo que ella estaba de viaje, que la casa estaría vacía. Dijo que nos quedaríamos allí por unos días, hasta que consiguiéramos los documentos finales para dejar el país. Ella tocó ligeramente el vendaje en su brazo antes de continuar. La primera noche, todo parecía normal. Ricardo estaba tenso, pero lo atribuía a la situación. La segunda noche, mientras él se duchaba, tomé su teléfono para revisar algunas transferencias que habíamos hecho. Fue cuando vi todo. ¿Qué vio?, preguntó el comandante. Mensajes para un contacto en Cancún organizando un único boleto de avión. No 2, solo 1, a nombre de Ricardo. Y transferencias,
Todas nuestras cuentas conjuntas habían sido vaciadas, el dinero movido a una cuenta a la que solo él tenía acceso. Sus ojos se encontraron con los míos. También había mensajes para usted y fotos de su hijo. Sentí que mi corazón se oprimía. Incluso planeando abandonar a su familia, Ricardo mantenía esa fachada, esa doble vida. Cuando lo confronté, continuó Cristina, su voz ahora más baja, él se transformó. Nunca lo había visto así antes. Sus ojos eran los ojos de un extraño, fríos, calculadores. Respiró hondo. Tomó mi frasco de perfume y me golpeó en la cabeza. Caí. Comenzó a estrangularme, diciendo que yo era un problema, que nunca debí meterme en sus cosas. ¿Cómo sobrevivió?, pregunté, horrorizada por la violencia del hombre que había compartido mi cama. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba sola, cubierta de sangre. Pude arrastrarme fuera de la casa, al cobertizo de herramientas en la parte trasera. Pasé la noche allí, entrando y saliendo de la conciencia. A la mañana siguiente, vi a Ricardo cargando una maleta grande al auto. Pensé que tal vez iba a ponerme allí dentro. Ella se estremeció visiblemente. Cuando él se fue, intenté pedir ayuda, pero estaba demasiado débil. Pasé el día escondida, tratando de recuperar fuerzas. Fue cuando escuché las sirenas, vi a la policía. El comandante hizo algunas preguntas más, detalles sobre la fraude, sobre el plan de fuga. Cristina respondió a todo con una claridad sorprendente para alguien que había pasado por tal calvario. Cuando terminó su relato, parecía exhausta, pero de alguna manera también más ligera, como si compartir la verdad hubiera removido un peso de sus hombros. «Hay una cosa más», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su pantalón rasgado. Retiró un pequeño dispositivo USB. «Todas las pruebas están aquí. Registros de las fraudes, nombres de los clientes afectados, detalles de las cuentas en el extranjero. Siempre mantengo copias de seguridad de todo». Ricardo creía que yo confiaba ciegamente en él. Una sonrisa irónica tocó sus labios. Ese fue su error. El comandante tomó el dispositivo cuidadosamente, colocándolo en un sobre de evidencia. Esto será extremadamente útil para el caso, señora Meneses. Ahora, realmente necesitamos llevarla al hospital para cuidar adecuadamente esas heridas. Mientras los policías ayudaban a Cristina a levantarse, ella se detuvo y me miró una última vez. «Lo siento», dijo simplemente. «Por todo. Yo no sabía de usted, de su hijo. Si hubiera sabido...» «No es su culpa», respondí. Y me di cuenta de que era verdad. La culpa era enteramente de Ricardo. Cuando Cristina salió escoltada por los policías, el comandante se volvió hacia mí. «Usted también debería descansar. Fue un día difícil. Podemos continuar esto mañana». Antes de eso, dije, una pregunta crucial todavía pesando en mi mente. ¿Qué había en la maleta grande que Ricardo cargó al auto? ¿Si no era Cristina? El comandante suspiró. «Aún no lo sabemos con certeza. Equipos están rastreando la región donde fue visto deteniendo el auto. Pero si tuviera que adivinar, diría que eran evidencias de la fraude, documentos incriminatorios, tal vez incluso dinero en efectivo. Algo que no quería que encontráramos en la casa». Asentí, un extraño alivio recorriéndome. Al menos Ricardo no era un asesino, a pesar de haber intentado convertirse en uno. «¿Puedo verlo?», pregunté súbitamente. «Antes de irme, necesito mirarlo a los ojos una última vez». El comandante dudó. «Ya pidió un abogado». «Técnicamente, no deberíamos permitir visitas en este momento». «Por favor», insistí. «No como visitante, como esposa. Prometo no interferir en el caso, no hacer preguntas sobre la investigación. Solo necesito este cierre». Después de un momento de consideración, el comandante asintió. 5 minutos, y un policía se quedará presente todo el tiempo. La sala de interrogatorio era pequeña y desprovista de personalidad. Una mesa de metal, 2 sillas, paredes grises. Ricardo estaba sentado de un lado de la mesa, las manos esposadas frente a él.
Cuando entré, levantó los ojos, y por un instante fugaz vi un destello de algo en su mirada. Sorpresa, tal vez incluso vergüenza, pero fue rápidamente reemplazado por la máscara de indiferencia que ahora usaba. Me senté frente a él, consciente del policía parado junto a la puerta y de la cámara en la esquina de la sala. Por un largo momento, solo nos miramos. Este hombre, que un día fue el centro de mi mundo, ahora parecía un extraño. ¿Por qué?, pregunté finalmente, la única palabra que podía formar. Ricardo inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara la pregunta. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué la fraude? ¿Por qué Cristina? ¿Por qué mentirte a ti? Todo eso, cualquier cosa. Solo quiero entender. Él suspiró, un sonido que parecía casi genuino en su cansancio. Tú no lo entenderías, Ana. Nunca entenderías lo que es sentirse atrapado, limitado, mirar al futuro y ver solo mediocridad, un empleo mediocre, una casa mediocre, una vida mediocre. Nuestra vida no era mediocre, respondí, sintiendo una punzada de rabia por primera vez. Teníamos un hogar, un hijo, amor. ¿Qué más podrías querer? Una sonrisa fría tocó sus labios. Más, siempre más. Tú nunca fuiste ambiciosa, Ana. Te conformabas con tan poco. Yo quería más de la vida, más dinero, más poder, más libertad. ¿Y estabas dispuesto a destruir todo para conseguir eso? ¿Incluido tu propio hijo? La mención de Pedrito pareció afectarlo de una manera que mis otras palabras no lograron. Por un momento, su máscara cayó, revelando algo que parecía casi arrepentimiento genuino. Pedrito nunca sufrió, dijo, bajando la voz. Yo siempre lo amé, a mi manera. A tu manera, repetí, incrédula. Tu manera incluía usar a tu hijo como pieza en un golpe para extorsionar a tu propia madre. ¿Qué clase de amor es ese, Ricardo? Él no respondió, sus ojos desviándose hacia la mesa entre nosotros. ¿Y nosotros?, pregunté, mi voz más suave ahora. ¿También me amaste, a tu manera? Ricardo levantó la mirada, encontrando la mía. Por un momento creí ver un destello del hombre que había conocido, del hombre que me había hecho reír en nuestra primera cita, que había sostenido mi mano durante el parto, que había bailado conmigo en la cocina en aniversarios de bodas. Sí, dijo finalmente. Pero no fue suficiente. 3 palabras simples que resumían todo. No fue suficiente. Nuestro amor, nuestra familia, nuestra vida juntos, nada de eso fue suficiente para Ricardo, y nunca lo sería. Me levanté lentamente. No había nada más que decir, nada más que preguntar. El Ricardo que conocí, o creí conocer, había desaparecido hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió realmente. Adiós, Ricardo, dije simplemente, girándome para salir. Ana, llamó cuando estaba en la puerta. Me detuve, sin girarme. Cuida bien de Pedrito. Casi me río de la ironía, como si necesitara ese recordatorio, como si no hubiera sido siempre yo la que cuidaba de nuestro hijo mientras él vivía su doble vida. Siempre lo hice, respondí, y salí sin mirar atrás. El comandante Gustavo me estaba esperando en el pasillo. ¿Está todo bien?, asentí, sintiendo una extraña calma envolverme. Sí, estoy lista para volver con mi hijo ahora. Cuando regresamos a casa de doña Sofía, ya era noche avanzada. Pedrito todavía dormía, ajeno al huracán que había devastado nuestras vidas. Me senté en el borde de la cama donde él dormía, observando su carita pacífica, sus pestañas largas, su pecho subiendo y bajando en respiraciones tranquilas. ¿Cómo protegería ese pequeño corazón de lo que estaba por venir? Doña Sofía apareció en la puerta, sosteniendo una taza de té humeante. Pensé que lo necesitarías, dijo gentilmente, entregándome la taza. Gracias, murmuré, aceptando el té caliente con gratitud. Por todo. Ella se sentó a mi lado en la cama, mirando a Pedrito con cariño. Es fuerte, como su madre. Va a superar esto. ¿Cómo le explico que su padre nunca más volverá a casa? ¿Que todo lo que conocíamos era una mentira?
Doña Sofía suspiró, un sonido cargado de sabiduría adquirida a través de muchos años y muchos dolores. No se lo explicas todo de una vez, no a un niño de 5 años. Le dices lo que él puede entender, lo que necesita saber. Que papá hizo algo malo y necesita estar lejos por un tiempo, que eso no tiene nada que ver con él, que no es su culpa. Y cuando crezca, cuando comience a hacer más preguntas, entonces le cuentas más, conforme él esté listo para escuchar. La verdad es un peso, Ana. No se le pone un peso demasiado grande sobre hombros demasiado pequeños. Ella tocó mi mano suavemente. Pero eso es para mañana. Hoy tú descansas. Recuperas tus fuerzas. Asentí, sintiendo que el cansancio finalmente me dominaba. Terminé el té y me acosté al lado de Pedrito, abrazándolo cuidadosamente para no despertarlo. Su calor, su olor familiar, eran como un bálsamo para mi alma destrozada. No creí que lograría dormir, pero el agotamiento físico y emocional pronto me venció, llevándome a un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, desperté con Pedrito picoteando mi rostro. «Mami, mami, despierta. ¿Dónde está la abuela? Vinimos a ver a la abuela. ¿Recuerdas?» La realidad llegó en una ola dolorosa. Por un momento, casi deseé que todo fuera solo una pesadilla terrible de la cual acababa de despertar. Pero el cuarto desconocido, la ausencia de Ricardo, la expresión preocupada de doña Sofía en la puerta, todo confirmaba que la pesadilla era real. «Pedrito, mi amor», comencé, sentándome y jalándolo a mi regazo. «La abuela no está aquí. Está de viaje, visitando a la tía Margarita en Guadalajara. ¿La recuerdas?» Pedrito hizo una mueca. «Pero papá dijo que estaba enferma. Por eso él vino a cuidarla». Respiré hondo. Comenzaría ahora, entonces. Las pequeñas verdades que reemplazarían a las grandes mentiras. A veces los adultos cometen errores, Pedrito. Papá se confundió. La abuela está bien, está de viaje. Pero ahora necesitamos volver a casa. ¿Y papá? ¿Lo vamos a esperar? Intercambié miradas con doña Sofía, quien asintió alentadoramente. Papá no va a volver con nosotros ahora, querido. Él necesita resolver algunas cosas. Va a estar lejos por un tiempo. La carita de Pedrito se contorsionó en confusión y tristeza. ¿Por qué? ¿Está enojado conmigo? No, mi amor, no. Lo abracé fuerte, sintiendo lágrimas arder en mis ojos. Esto no tiene nada que ver contigo. Papá te ama mucho. Pero él hizo algunas cosas mal, y ahora necesita arreglar eso. Como cuando rompes un juguete y necesitas arreglarlo, ¿entiendes? Pedrito asintió lentamente, aunque yo sabía que no comprendía completamente. ¿Cómo podría? Ni yo misma lograba entender totalmente cómo el hombre que amaba se había transformado en un criminal, en un extraño. Después de un desayuno sencillo, preparado por doña Sofía, empacamos nuestras pocas cosas. El comandante Gustavo apareció para llevarnos de vuelta a casa, ya que mi auto tendría que quedarse para la investigación. «Podemos pasar por la comisaría antes», sugirió discretamente, mientras Pedrito estaba distraído despidiéndose del gato de doña Sofía. «Hay algunos documentos que necesitan ser firmados y necesitamos discutir los próximos pasos». En la comisaría, mientras Pedrito coloreaba dibujos en la sala de espera bajo la supervisión de una policía amable, fui informada sobre lo que esperar en los próximos días y semanas. Su esposo será formalmente acusado de fraude financiera, intento de homicidio, extorsión y posesión ilegal de arma, explicó el comandante. Con la evidencia que tenemos, más el testimonio de Cristina Meneses y el dispositivo USB con los registros de la fraude, el caso es bastante sólido. Él probablemente enfrentará una sentencia larga. Asentí mecánicamente, firmando los documentos que me eran presentados. ¿Y las víctimas de la fraude?, pregunté. ¿Habrá alguna forma de recuperar su dinero? Estamos trabajando en eso. Parte del dinero puede ser recuperado de las cuentas en el extranjero, pero llevará tiempo. Y desafortunadamente, es probable que no todo sea recuperado.
Una nueva ola de vergüenza me golpeó. Incluso no habiendo participado conscientemente en la fraude, yo era la esposa de Ricardo. A los ojos de muchos, yo sería cómplice, o al menos negligente. «Usted no debe culparse», dijo el comandante, como si leyera mis pensamientos. «Toda la evidencia indica que usted no tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposo. Usted también es una víctima en esta historia». Salimos de la comisaría con el corazón pesado, pero con un plan. Volveríamos a nuestra casa, una casa que ahora parecía un escenario, un telón donde Ricardo había representado su papel de esposo y padre devoto. Yo reuniría nuestros documentos, contactaría a un abogado, iniciaría los procedimientos para el divorcio. Luego, probablemente tendríamos que mudarnos. Empezar de nuevo en otro lugar, lejos de las miradas de lástima, de los susurros, de las preguntas inevitables. Durante el viaje de vuelta, Pedrito se durmió en el asiento trasero de la patrulla policial. Observé el paisaje pasar por la ventana, campos y pueblos pequeños que parecían pertenecer a otro mundo. Una realidad paralela donde familias normales vivían vidas normales, sin secretos devastadores, sin traiciones impensables. «¿Tiene familia que pueda ayudarla?», preguntó el comandante mientras conducía. «Mis padres viven en el sur, a casi 1000 kilómetros, en Oaxaca. Tengo una hermana en la Ciudad de México. Voy a contactarlos, contarles lo que sucedió». La idea de hacer esas llamadas, de pronunciar en voz alta las verdades terribles que había descubierto, hacía que mi estómago se revolviera. ¿Y la madre de Ricardo, doña Beatriz? Dijo que regresará de Guadalajara tan pronto como pueda. Estoy preocupada por ella. Esto la va a destruir. «Parece ser una mujer fuerte», comentó el comandante. «Como usted». Lo miré, sorprendida por el comentario. «¿Fuerte? No me siento fuerte, me siento rota». «Aún así, usted enfrentó una de las peores traiciones posibles, descubrió que el hombre con el que compartía su vida era un criminal, tal vez incluso un casi asesino, y aún así, usted está aquí, planeando el siguiente paso, pensando en cómo proteger a su hijo, preocupándose por su suegra. Eso es fuerza, señora Armendáriz». Sus palabras tocaron algo dentro de mí. Quizás él tenía razón. Quizás sobrevivir a esto, seguir respirando, seguir funcionando, era una forma de fuerza. No la fuerza exuberante y confiada que siempre imaginé, sino una fuerza silenciosa, nacida de la necesidad y del amor por mi hijo. Cuando finalmente llegamos a nuestra casa, mi casa ahora, ya era noche. Las luces estaban apagadas, la casa silenciosa y fría. Pedrito, todavía soñoliento, se agarró a mi cuello mientras lo cargaba hacia adentro. «Gracias por todo, comandante», dije, deteniéndome en la puerta. «Me mantendré en contacto», respondió. «Y recuerde, usted no está sola en esto». Asentí, agradecida por el apoyo, y entré en la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Allí, en el silencio de nuestra sala de estar, mirando las fotos de familia en la pared, sonrisas congeladas en momentos que ahora parecían pertenecer a extraños, sentí finalmente la realidad completa de mi situación. El hombre que amé, el padre de mi hijo, era un criminal, un mentiroso, un extraño. Nuestra vida juntos había sido construida sobre mentiras, y ahora yo estaba sola, enfrentando un futuro incierto, tratando de proteger a mi hijo de verdades que ni yo misma lograba comprender completamente. Pero mientras observaba a Pedrito dormirse en su cama, rodeado por sus juguetes favoritos, me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía había verdad en mi vida. El amor por mi hijo era real. La fuerza que encontraría para seguir adelante sería real, y tal vez, un día, encontraría paz de nuevo. No hoy, no mañana, pero algún día. Con esa promesa silenciosa, me acosté al lado de Pedrito y permití, finalmente, que las lágrimas vinieran, no solo por lo que había perdido, sino también por lo que todavía tenía, por lo que todavía era mío. 6 meses pasaron como un sueño febril.
Días se transformaron en semanas, semanas en meses, mientras yo luchaba por reconstruir algún tipo de normalidad para Pedrito y para mí. Nos mudamos a un apartamento más pequeño, más cerca de su escuela. Volví a trabajar como maestra, profesión que había abandonado cuando Pedrito nació. Doña Beatriz regresó de Guadalajara y después de vender su casa, incapaz de vivir con los recuerdos de lo que había sucedido allí, se mudó a un pequeño apartamento a pocas cuadras del nuestro. Fue un periodo de ajustes dolorosos y descubrimientos aún más dolorosos. La extensión de la fraude de Ricardo y Cristina era mayor de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. Decenas de familias habían perdido ahorros de una vida, fondos de jubilación, dinero guardado para la educación de los hijos. Cada nueva revelación era como una herida reabierta. Cada titular en los periódicos un recordatorio del hombre que yo pensé conocer. Pedrito preguntaba por su padre casi todos los días al principio. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Por qué no podemos visitarlo? ¿Ya no nos quiere? Cada pregunta era una daga en mi corazón. Siguiendo el consejo de una terapeuta infantil a la que comenzamos a consultar, respondía con verdades simples, adecuadas a su edad, siempre reafirmando que el amor de su padre por él era real, aunque sus acciones hubieran sido equivocadas. Gradualmente, las preguntas disminuyeron. La ausencia de Ricardo se convirtió en parte de nuestra nueva normalidad. Pedrito se adaptó con la sorprendente resiliencia que poseen los niños. Yo, por otro lado, todavía me despertaba a veces en medio de la noche, sudando frío, soñando con la sangre en el suelo de la casa de doña Beatriz, con la maleta pesada que Ricardo había cargado al auto. El juicio comenzó en un día lluvioso de otoño. El cielo gris parecía reflejar la seriedad de la ocasión. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, víctimas de la fraude, curiosos. Me senté en la primera fila, al lado de doña Beatriz. Su rostro, siempre tan vivo y expresivo, parecía haber envejecido una década en 6 meses. Pero sus ojos mantenían una determinación tranquila, una fuerza silenciosa que yo había aprendido a admirar aún más. «Va a estar todo bien», susurró ella, apretando mi mano cuando los oficiales anunciaron la entrada del juez. Cuando las puertas laterales se abrieron y Ricardo fue traído, sentí que mi corazón se aceleraba. Vestía un traje gris, muy diferente del uniforme de la prisión que había usado la última vez que lo vi. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, su apariencia impecable, como siempre. Por un momento fugaz, parecía el hombre con el que me casé, elegante, controlado, confiado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Algo pasó por sus ojos. Arrepentimiento, tal vez, o solo cálculo. Desvié la mirada, incapaz de sostener esa conexión por más tiempo. El fiscal se levantó, un hombre alto y delgado con gafas de montura gruesa. Su voz resonó por la sala silenciosa mientras detallaba las acusaciones. Fraude financiera agravada, intento de homicidio, extorsión, posesión ilegal de arma. Este caso, declaró, mirando directamente a los jurados, no es solo sobre dinero robado, aunque millones fueron desviados. Es sobre confianza traicionada. Confianza de clientes que creyeron estar invirtiendo en su futuro. Confianza de una socia de negocios que casi pierde la vida. Confianza de una madre anciana, manipulada emocionalmente. Y más profundamente, hizo una pausa, mirando brevemente hacia mí. Confianza de una familia que creía conocer al hombre que vivía bajo su techo. Mientras el fiscal continuaba detallando la evidencia, documentos de la fraude, testimonios de víctimas, el relato de Cristina sobre el intento de homicidio, yo estudiaba a Ricardo. Su rostro permanecía impasible, una máscara de calma que yo ahora reconocía como su defensa más efectiva. Solo ocasionalmente un músculo en su mandíbula se contraía, única señal visible de tensión. Cuando llegó el turno de Cristina de testificar, ella entró en la sala con pasos firmes. Las heridas físicas habían cicatrizado, pero algo en sus ojos,
una cautela, una desconfianza, sugería que las heridas emocionales aún estaban frescas. Vestida con un traje sencillo, cabello recogido en un moño austero, se veía muy diferente de la mujer ensangrentada y desesperada que yo había visto 6 meses atrás. Su testimonio fue claro y directo. Describió cómo conoció a Ricardo, cómo él la trajo al esquema de fraude con promesas de riqueza rápida, cómo gradualmente se dio cuenta de la extensión de sus mentiras. Y luego, en detalles gráficos, relató la noche en que él intentó matarla. «Cambió en un instante», dijo, su voz sorprendentemente firme. «En un momento estábamos discutiendo sobre el dinero, sobre los boletos, sobre sus planes de abandonarme. Al segundo siguiente, sus ojos se transformaron. Tomó mi frasco de perfume del tocador y me golpeó en la cabeza. Tocó ligeramente su sien, donde una fina cicatriz aún era visible. Cuando caí, comenzó a estrangularme. Dijo que yo era un problema, que sabía demasiado, que hablaba demasiado, que nadie me extrañaría. El abogado defensor, un hombre de mediana edad con una expresión perpetuamente escéptica, hizo lo posible por desacreditar el testimonio de Cristina. Sugirió que ella era tan culpable como Ricardo en la fraude, que estaba tratando de obtener una sentencia más leve echándole toda la culpa a él. Insinuó que la pelea había sido mutua, que ella había atacado a Ricardo primero. Pero Cristina permaneció inquebrantable. «Sí, participé en la fraude. Nunca lo negué. Estoy preparada para enfrentar las consecuencias legales de mis acciones. Pero no ataqué a Ricardo. Y no inventé el intento de homicidio. Los registros médicos, las fotos de mis heridas, la sangre encontrada en la casa, todo eso confirma mi versión. Ricardo Armendáriz intentó matarme porque yo descubrí que planeaba traicionarme, quedarse con todo el dinero y abandonarme. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí un extraño distanciamiento, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Respondí a las preguntas del fiscal con claridad, relatando el día en que llegué a casa de doña Beatriz, la advertencia de doña Sofía, el descubrimiento de la sangre, la revelación sobre la fraude. El abogado defensor fue más agresivo conmigo de lo que había sido con Cristina. Insinuó que yo debía haber sospechado de las actividades de Ricardo, que era imposible vivir con alguien durante tantos años sin notar discrepancias. ¿Usted nunca cuestionó el origen de los recursos que sostenían su estilo de vida?, preguntó, su voz cargada de insinuaciones. «¿Qué estilo de vida?», repliqué, sintiendo una chispa de indignación. Vivíamos modestamente. El salario de Ricardo en la oficina de inversiones era bueno, pero no extravagante. Nuestra casa era hipotecada, nuestro auto era de modelo básico. Nunca hubo señales de riqueza inexplicable. ¿Y los viajes de negocios frecuentes, las llamadas secretas, las horas extendidas en el trabajo? ¿Usted nunca sospechó de nada? ¿Sospeché de qué, exactamente? ¿Que mi esposo estaba cometiendo fraude? ¿Que estaba llevando una doble vida? No, nunca sospeché de eso, confié en él. Miré directamente a Ricardo mientras pronunciaba las últimas palabras. Ese fue mi único error. A lo largo de los días siguientes, más testigos fueron llamados, víctimas de la fraude, policías involucrados en la investigación, peritos forenses que analizaron la evidencia del intento de homicidio. El caso de la acusación era sólido, casi irrefutable. La defensa intentó argumentar que Ricardo había sido manipulado por Cristina, que era ella la mente detrás de la fraude. Intentó minimizar la gravedad de la agresión, sugiriendo que Ricardo había actuado en el calor del momento, sin intención real de matar. Pero las evidencias, incluyendo búsquedas encontradas en la computadora de Ricardo sobre cómo esconder un cuerpo y profundidad para enterrar, contradecían esa narrativa. En el penúltimo día del juicio, Ricardo finalmente tuvo la oportunidad de hablar. Se levantó lentamente, ajustó el saco y miró alrededor de la sala antes de fijar la mirada en el juez. «Su señoría, señoras y señores del jurado», comenzó, su voz tranquila y medida. «No voy a negar las acusaciones contra mí.
La evidencia es clara. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba una confesión en este punto. Cometí fraude. Engañé a personas que confiaban en mí. Traicioné a mi socia de negocios, a mi madre. Hizo una pausa, mirando brevemente en mi dirección, y a mi familia. Mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro estaba en un torbellino. ¿Era esta otra actuación? ¿Otra manipulación? ¿O había alguna verdad genuina en sus palabras? No tengo excusas para mis acciones, continuó. Solo explicaciones que sé que no disminuyen la gravedad de lo que hice. Comencé con pequeños desvíos, creyendo que podría devolver el dinero antes de que alguien se diera cuenta. Pero una mentira llevó a otra, un desvío a otro mayor, y pronto estuve atrapado en una red que yo mismo tejí. Respiró hondo antes de continuar. En cuanto a la acusación de intento de homicidio contra Cristina Meneses, sus ojos se desviaron brevemente hacia ella, sentada al otro lado de la sala. Hubo una altercación, sí. Perdí el control. Actué de manera violenta, impensada. No pretendía matarla, solo silenciarla. Cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho, entré en pánico y huí. Fue cobardía, lo sé. ¿Y su esposa? ¿Su hijo? Preguntó el juez, una intervención inusual, pero que pareció vocalizar la pregunta que todos en la sala se hacían. ¿El falso secuestro para extorsionar a su madre? Ricardo bajó la mirada por primera vez. Fue mi momento más bajo, admitió. Estaba desesperado, necesitaba dinero para huir. Usé a las personas que deberían ser más importantes para mí como peones en un juego sórdido. Levantó los ojos de nuevo, mirándome directamente. Ana, sé que probablemente nunca me perdonarás, y no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que, a pesar de todas mis mentiras, mis sentimientos por ti y por Pedrito siempre fueron reales. Ustedes eran la única cosa genuina en mi vida de falsedades. Sentí lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a derramarlas. No le daría a Ricardo esa satisfacción, esa prueba de que sus palabras aún podían afectarme. En el último día del juicio, el juez pronunció la sentencia: 20 años de prisión por fraude financiero, intento de homicidio y extorsión, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15 años. Mientras los oficiales se llevaban a Ricardo, él me miró una última vez. Ya no había falsedad en esa mirada, solo una tristeza resignada y algo que parecía casi ¿alivio? Como si finalmente el peso de las mentiras hubiera sido removido de sus hombros. Cuando dejamos el tribunal, doña Beatriz y yo caminamos lado a lado en silencio por unos momentos. Terminó, dijo ella finalmente, su voz cansada pero firme. Sí, concordé. Ahora podemos comenzar a reconstruir. Ella apretó mi mano, un gesto simple que cargaba el peso de nuestra historia compartida, de nuestro dolor compartido, y ahora de nuestra esperanza compartida. Juntas, dijo ella, una sonrisa triste tocando sus labios. Por primera vez en meses, realmente creo que estaremos bien. Y, sorprendentemente, yo también lo creía. 2 años pasaron desde aquel almuerzo. Daniel y yo avanzamos lentamente, construyendo una relación basada en honestidad absoluta, en respeto mutuo, en comprensión compartida de las fragilidades y fuerzas del otro. Pedrito y Julieta se volvieron inseparables, un pequeño equipo unido por libros, juegos y secretos infantiles. Doña Beatriz adoptó a Daniel como el hijo que nunca tuvo, además de Ricardo, frecuentemente invitándolo a cocinar juntos, enseñándole recetas de familia. Ricardo continúa en prisión, enfrentando su sentencia con una resignación que sugiere algún tipo de transformación interna. Pedrito lo visita cada 2 meses, siempre regresando con historias sobre los libros que su padre está leyendo, los cursos que está tomando, las cartas que escribe a otras víctimas de fraude como forma de reparación. No sé si esa transformación es genuina, si durará más allá de los muros de la prisión, pero por ahora parece real para Pedrito, y eso es lo que importa. En cuanto a mí, aprendí que la vida rara vez sigue los caminos que planeamos.
que las personas que amamos pueden traicionarnos profundamente y que extraños pueden convertirse en nuestro puerto seguro, que la fuerza no viene de la ausencia de caídas, sino de la determinación de levantarse después de ellas. Aquel susurro de doña Sofía en esa tarde fatídica había cambiado mi vida para siempre. Había destruido la realidad que yo conocía. Pero de las cenizas de esa destrucción, algo nuevo estaba surgiendo. Algo más verdadero, más auténtico, algo construido no sobre mentiras convenientes, sino sobre verdades difíciles y honestas. Y por eso, por más extraño que parezca, estoy agradecida.